Ay, 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 ay. 4 de junio del 2020, jueves, capítulo 41. La verdad que hace media hora me cambiaron el bochín. Venía a jugar a las bochas y me hicieron jugar al fútbol. Me cambiaron el partido. Yo venía a decir algunas cosas que están acá todas preparadas. Me agarró la producción y me dijo, vos habla de otra cosa. Pero yo me las guardo, no se crean que me las voy a callar. Quédense tranquilos, hay mucho por delante. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba? Pasaba que el día lunes, capítulo 38, con Cristian Farisano, se nos ocurre hablar de el águila que a los 40 años sube a la cresta de la montaña, se mete en una cueva, se saca el pico, se saca las garras, con eso después se saca las plumas viejas, se renueva a los 40 años para poder vivir bien otros 30 años más. Y ayer, capítulo 40, cuando reitero esto, a mí también se me ocurre renovar. Bochín, me cambiaron, me sacaron el bochín y me pusieron una pelota de fútbol. O sea, que vamos a continuar con los esquemas anteriores hasta que logremos introducir los cambios que considero que son necesarios. Efemérides, entonces, del 4 de junio, 1813. La Asamblea Constituyente declara el Estado de las provincias unidas del Río de la Plata independientemente de toda autoridad eclesiástica que exista fuera de su territorio. O sea, la Asamblea, conocida como el año 13, que dio la libertad de vientres, que planteó también la libertad a aquella persona que pisando el suelo argentino, no se llamaba así en aquella época del Río de la Plata, ya obtenía su libertad y dejaba de ser esclavo, dio también la posibilidad de independizar prácticamente lo que era la intromisión de la jerarquía eclesiástica en el devenir de un país. 1919, el voto femenino en Estados Unidos. Un enorme avance que recién se consigue acá, si no me falla la memoria, casi 40 años después, o 30 y pico años después, en 1952, el voto femenino. 1940. A los que les gustan la guerra, no me gusta, pero me gusta la historia de la guerra, el nacimiento del nazismo con Hitler, la búsqueda, el holocausto de los judíos, vemos como un hecho trascendente la evacuación en Dunkerque de las tropas aliadas que son prácticamente vencidas y se retiran en un momento prácticamente glorioso buscando reagruparse en Gran Bretaña. Son los momentos en los cuales Winston Churchill dice unas palabras famosas que recorrieron el mundo y todavía marcan lo que es la resistencia. Sangre, sudor y lágrimas
le dice Churchill al pueblo británico. Todavía Estados Unidos estaba expectante y no había participado en la guerra viendo qué pasaba. Lo tuvieron que atacar en Pearl Harbor los japoneses para sumarse a la defensa de lo que era de los aliados. Bien, pero también en 1946, en un 4 de junio, Juan Domingo Perón asume la presidencia de la Nación Argentina. Primer mandato de Perón. Y dos hechos trascendentes también. Uno pasó en el Congo, en el África, cuando el dictador Mobuto mata a 100 estudiantes que reclamaban por su libertad, y más aún, fue histórico, la muerte de muchísimos estudiantes en la plaza de Tiananmen en Pekín, donde ante la revuelta de estudiantes, el ejército chino dispara, causando decenas de muertes y cientos de heridos. Tengo que decir que se conmemora el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. El Día Internacional del Niño que son inocentes de la agresión. Y al mismo tiempo, creo que va a marcar historia, el 25 de mayo, como lo marcó en la Argentina, un hecho que ocurrió en Estados Unidos. La muerte a manos de la policía de George Floyd, un morocho negro que es acusado de hacer una compra con dinero falso y viene la policía, lo agrede brutalmente y lo mata el 25 de mayo. Yo creo que nosotros no vamos a estar al aire el próximo año, pero va a ser conmemorado en el mundo, como acá nosotros en la Argentina, el Día de la Libertad, de la Independencia. El 25 de mayo va a ser una inflexión en las luchas por las libertades y por la igualdad. Podría hablar bastante sobre Floyd, que fuera apoderado o llamado el gigante amable, fue un basquetbolista que no logró culminar su carrera porque tuvo que ir a trabajar, y fue uno de los desocupados por el gran virus que atacó a Estados Unidos, el cierre de las fábricas, como acá en Argentina, el coronavirus también, y fue blanco de la agresión de la policía norteamericana. Hoy, todavía hoy somos 4, se está planteando la resistencia y la reivindicación de los derechos de los negros en Estados Unidos. También esto llegó a Canadá y llegó a toda Europa. Creo que va a marcar un hito en la historia mundial la muerte del inocente George Floyd. Bien, anoche vino Rocío. Rocío planteó absolutamente todo lo que es la alimentación, la nutrición humana. Y en este raconto de ideas que siempre uno hace, con los pajaritos detrás que nos alumbran, recordé que el día lunes había venido Cristian Farisano, que nos habló de lo que es la combustión de un motor diésel como el rail y cómo él diseña distintos aparatos para lograr el uso eficiente de la energía de los motores diésel, que provienen del petróleo y acá en Argentina provienen también del subproducto de la soja, el aceite. Él planteó lo que es la importancia de la energía y de la aparatología para lograr, reitero, la eficiencia en la combustión, la economía y el uso de la energía como movimiento. Los bomberos el día martes también plantearon otra energía, la energía de una
organización, valga la redundancia, organizada, que a través del esfuerzo voluntario logran hacer un objetivo que se transforma en determinado momento en una energía que en este caso servirá para apagar un fuego, servirá para buscar un desaparecido o para recuperar a un enfermo en lo que llamamos el RSP. Anoche, Rocío nos planteó el tema de la nutrición de las personas, licenciada en nutrición. Bien, y nosotros siempre hacemos un trasnoche, y algunas cosas quedaron en ese trasnoche, y que yo se las voy a transmitir, porque realmente no podemos en forma permanente hacer que se llegue todo lo que es las ideas y los pensamientos y los conocimientos que tienen los entrevistados y a veces no se traducen a ustedes. Uno de ellos, la leche chocolatada que le damos a los niños. Muy rica, pero ¿sirve? ¿Alimenta? Lamentablemente no. Miren ustedes que piensan todos ustedes, le damos el chocolatito, le damos esto. ¿Por qué? Porque el chocolate neutraliza el calcio y ese calcio que es, o sea, esa leche proveedora de calcio para los niños, ese calcio está neutralizado, no se absorbe. No es que no tenga energía, pero se lo damos para que los chicos desarrollen bien, fuertes, y lamentablemente la mala preparación hace que no sirva para esa función. Lo mismo comemos verduras. Estas verduras son altamente contenidas de hierro, es cierto, pero ¿qué pasa? Si no le ponemos jugo de limón que acidifica esta comida, el hierro no se absorbe, porque el hierro necesita que estar ácido, como si fuera el vinagre, para que se absorba. Comemos mucha verdura para tener hierro, pero no se absorbe. Son cosas que quedaron en el tintero y van quedando permanentemente y que después yo trato de recogerlas y vertirlas a ustedes. Bien, saben que en Huirra y prácticamente en la provincia hay nuevas habilitaciones por el tema del coronavirus, los comercios hasta las 21 horas, reuniones familiares hasta 10 personas, locales gastronómicos abiertos y podemos ir a tomar un cafecito, cosa que no podíamos hasta hace pocos días. Y bueno, yo ya fui ayer, pues me invitaron y fui hoy también a tomar el café. Respecto a la parte, digamos, de la cuarentena, estas son novedades. Bien, y referencia nuevamente a lo que es el cambio o lo que intentamos hacer con un cambio de introducir algo nuevo. Y ejemplo, esto lo tenía prohibido por la producción, pero a mí esta mañana, y me río porque me hacen reír, si no, yo puse un cartelito en el Facebook que dice, el que calla, otorga. Como método de discusión, como método de meter la púa, perdónenme, para saber si es cierto esta aseveración popular. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Para quién va dirigido? Me dijo una persona, porque me conoce el pensamiento y sabe que no pongo nada sin un sentido. Y me dice, ¿para quién va dirigido, Petizo? Otra persona dijo, no siempre el que calla otorga. Muchas veces se evita discutir con gente que se ciega tanto que no lograríamos entendernos. O sea, acá hay quien privilegia las relaciones sociales sobre la capacidad de opinar. Totalmente cierto, dice otra persona respecto al que calla otorga, y así es, doctor, tan cierto, buenas tardes, saludos. O sea, sobre una frase que parecía que puede ser tan común, diversas opiniones. Pero hoy tenemos que continuar con el tema de la alimentación. Bueno, y yo ayer prometí
Y acá voy a hacer una pequeña cosilla. Ayer prometí que si podía, iba a aprender una cocinita que usan los... Ahí está. Que usan los acampantes, a ver si la puedo prender, para cocinar su comida. Ahí está prendiendo, tengo que prenderla. ¿Por qué? Porque continúa el tema alimentación. Continúa el tema alimentación. Y el tema alimentación continúa con un ingeniero en nutrición, mejor dicho, ingeniero zootecnicista, nacido en Wilrey, provincia de Santa Fe, llamado Leandro Leoforti, hijo, porque hay gente que le interesa que digamos, no se va a quemar, está así preparado para eso la cocina. Estamos preparados para eso la cocina. Mira, a ver. La cocina está preparada para eso. Mira, yo dije acá, mira acá. Ahí está, iba ayer que iba a calentar el agua y iba a tomar mate con vos, Leo, pero no me trajeron la pava, Esta es una cocina de acampante, me la regalaron para que cuando salga de acampante la lleve. Ahí está, es una cocina y da suficiente calor hasta para cocinar y freír. Fíjense, está hecha con una latita de cerveza. Sí, creo que la latita de cerveza. Sí, no es dos latitas de cerveza. Dos latitas de cerveza. Las dejaron bueno, los motoqueros. Las dejaron los motoqueros, me dejaron los motoqueros y hecho con alambre para depositar, digamos, la pava o la cocina. Bien, este ingeniero, acá prácticamente 40 años, hijo de Juancito Forti, carpintero, y de Marta Virgini, vecina prácticamente más ligada a la Bordeboy que a Wilrey, hoy casado, con 2 hijos, una hermana, Natalia Forte, kinesióloga, al cual invitamos, ¿por qué? Porque hablábamos con el ingeniero electrónico Farisano sobre la alimentación de los motores, de la energía de los bomberos, de cómo nos alimentamos con la nutricionista Rocío Cantarini, y bueno, todo lo que comemos, y lo vimos hoy cuando hace 20 minutos, que estábamos picando algo, sale del campo. Y mucho de eso tiene productos cárneos, de la carne. Y entonces, en base a eso, ya no se lo había ocurrido que viniera alguien que conoce en profundidad cómo se produce en forma eficiente, económica y rentable, de ser posible y de acuerdo a las circunstancias, carne en forma saludable. Leo Forti. Vamos a tener que correrle la cocinita. Vamos a tener que correr la cocina porque si no te va a quemar. Bueno, o sea que mate no vamos a tomar. Mate no vamos a tomar, yo la traje para tomar mate, pero bueno, mirá cómo sigue prendido eso. Buenas noches, gente. Buenas noches, Leo. A la audiencia. Bueno, La verdad que me sorprende tus dotes ¿por qué? periodísticos. No, Leo, no, lo que hablamos. Muy bien, Hablamos vos sabés que te dije, me cambiaron el bochín, me vuelven loco, la producción me vuelve Pero loco. para mí te prueban. Me prueban, Para me ver cómo cambian, estás. a ver cómo estoy. Bueno, A ver la capacidad de reacción. Claro, por eso, Leandro a ver Forti, prácticamente 40 podés años. improvisar y podés hablar de... Puedo improvisar y puedo incorporar, ¿no? Bueno, es una virtud que tenía cuando era estudiante de poder rendir, tal vez no con tanto conocimiento, pero uno puede plantear algunas cosas en forma didáctica para que los demás lo entiendan. Es lo que trato de hacer. Leo Forti, ingeniero zootecnico. Zootecnista, sí. Zootecnista. Algo parecido a lo que ¿Qué es dijiste. ser ingeniero zootecnista? Bueno, es más fácil de lo que se pronuncia, ¿no? La carrera de ingeniero zootecnista, bueno, se estudia en la Universidad yo estudié en la Universidad de Lomas. Ajá. Me fui- Loma de Zamora, Buenos Aires. Exactamente, en la Universidad de Lomas de
de Zamora, en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires principalmente. Me fui en el año 98 cuando terminé mis estudios secundarios, a los 18 años más o menos, y me volví en el 2005. Tardé más o menos 7 años en cursar mis estudios. En la Facultad de Ciencias Agrarias estudié de la universidad. Y bueno, básicamente la carrera es más simple, como decía al principio, de lo que se pronuncia. Tiene mucho, para los oyentes por ahí, que están más familiarizados con ciertas profesiones, tiene similitudes con lo que es la veterinaria, tiene similitudes con lo que es la agronomía y tiene diferencias que abocan más que nada a lo que es producción animal. Uno sale recibido de la universidad con un perfil más produccionista y para trabajar en ciertas patas de la producción, por ejemplo, en genética, en reproducción. Para hacer algunas diferencias, no trabajamos en lo que es mascotas, no trabajamos mucho en lo que es sanidad, patologías, sí trabajamos mucho a lo que me dedico, que es la alimentación y la nutrición, y básicamente está orientada a lo que es animales domésticos, tipo bovinos, ovinos, equinos y porcinos, y hay otra pata en lo que es animales de granja, ya sea lo que es apicultura, avicultura, o sea, pollos parrilleros, reproductoras, ponedoras, en fin. Y alguna pata también en lo que es animales silvestres, que bueno, eso creo que según los planes de estudio actuales se está haciendo algo de eso. Perfecto. El rol del nutricionista, que vos serías ser nutricionista, bueno, vos sos ingeniero zootecnista. Bien, Sí. pero fundamentalmente te dedicás a lo que es alimentación de animal, vamos, para simplificarlo. Sí. Tuve la suerte, bueno, de poder encontrar ese hueco dentro de la producción, que la verdad que me satisface día a día, porque bueno, me gusta, porque todos los días aprendés cosas nuevas, haces cosas nuevas. Bueno, lo voy desarrollando un poquito a lo largo de la charla, pero yo más que nada trabajo en lo que es la parte de bovinos de carne y de leche. Una de las cuestiones que hago, vos me preguntaste cuál es el rol de nutricionista, una de las cuestiones es formular dietas con los ingredientes que dispone cada productor en diferentes zonas. Cada productor en diferentes zonas. Por ejemplo, un productor de la zona nuestra, vamos a poner, una dieta que podemos obtener y que es común obtener sería a base de lo que producimos acá: maíz, soja, derivados del maíz, por ejemplo, que es un silo, un derivado de la soja, como puede ser un speller de soja. Por ejemplo, hoy vos hablabas de energías, ¿no? De Cristian, que habló de biocombustibles, de la chica que estuvo ayer, que hablaba de otro tipo de energía. Y bueno, muchos subproductos de esas energías que se están trabajando, por ejemplo los biocombustibles, subproductos del biocombustible van a la alimentación humana. Animal, perdón. Animal. O sea, por ejemplo, la burlanda es un producto que se utiliza en la alimentación animal y que viene derivado de la producción de biodiesel. De biodiesel. O de bioetanol, ¿verdad? De bioetanol, perdón. De bioetanol. Sí, porque yo, paso habitualmente por una fábrica enorme en Villa María. En Villa María, en Villa María, que hacen el bioetanol, que es el que sirve para el corte de las naftas. Exactamente. Y ¿sale qué? La burlanda. Burlanda. Sí, que es un ingrediente que utilizamos mucho en los sistemas de producción intensivos, como puede ser bovinos de carne, bovinos de leche, y bueno, son subproductos de la industria, si querés, del etanol. Claro. Por ejemplo, y de la industria alimenticia, a ver, subproductos que estamos familiarizados, los derivados de la soja, speller de soja, harina de soja, pellet de soja, son subproductos de la industria que se utilizan en la alimentación animal, pero en realidad el objetivo es producir otra cosa y eso genera... Claro, sería un desecho si no se utilizara. Exactamente. Sería una pérdida si no se utilizara. El trigo, el afrechillo de trigo, sí, que es un subproducto de la industria de los molinos harineros, claro, para hacer pan. Para hacer pan. Por ejemplo, sí, las cosas que se hacen, ¿no? Y bueno... Y digamos, parte de tu trabajo
enfocado, digamos, en la nutrición animal también tiene que ver con el aprovechamiento máximo de toda la materia prima que se produce en el campo. Sí, totalmente. Ese es el objetivo principal. Ajá. Pero ¿qué pasa? En las grandes producciones, muchas veces para abastecer toda esa demanda de alimento que uno necesita, se necesitaría a veces sembrar muchísimas cantidades de hectáreas. Ajá. Vamos a suponer, vamos a ponerle un número, 10.000 cabezas, Claro. que te comen 8 kilos o 9 kilos de materia seca por animal por día, estamos hablando de 80-90.000 kilos de alimento diario. Claro. Y para abastecer con producción propia todo ese tipo de materias primas, sería un número importante de hectáreas a la par de... A la par, claro, es casi imposible. Es casi imposible. Casi Pero, imposible. pero tengo una pregunta re básica. A ver. ¿Qué es la materia seca? Materia seca es más fácil de lo que suena. Ajá. Es el alimento libre de agua. Ajá. Por ejemplo, un maíz, vamos a poner el que estamos todos más familiarizados, la condición cámara o básica es de 86, de 14% humedad. Claro. Por ejemplo, ese maíz, si agarramos un kilo, tiene 86% seco y 14% de agua. Digamos. Es agua ligada, que puede llegar a ser despreciable o no, pero hay materias primas, como recién mencionamos la burlanda. Sí. La burlanda trae un 60% de agua. Bueno, Y el agua es cero. ¿y qué pasa cuando uno transporta materias primas de ese tipo, que tienen gran cantidad de agua? Impacta muchísimo en los transportes, en los fletes. ¿Por qué? Porque todas estas producciones que estamos abocados nosotros, intensivas básicamente, ahí juega un gran componente, que es el componente que vos lo nombraste recién, rentable económico, porque esa producción tiene que ser sustentable a lo largo del tiempo y ser económicamente viable. Lógico. Porque si no, esto es un negocio, deja de ser un negocio. Correcto. Cuando vos gastás más de lo que realmente vale lo que producís, ¿no? No. Bien digo. Entonces, un poquito el rol, vos me preguntabas, volviendo a la pregunta original, el rol del nutricionista es balancear dietas, recomendar materias primas de acuerdo a la necesidad y a la cercanía que vos tengas, que sea económicamente viable, que sea rentable, y bueno, y empieza a jugar un poquito después los factores de compra-venta, por ejemplo, que hay dentro de los sistemas. A ver, cuánto vale un gordo, cuánto vale un ternero de reposición, y bueno, un poquito básicamente trabajamos en esa parte. Después hay trabajos para ir un poquito más allá de evaluación de resultados, que básicamente hoy justamente estoy trabajando sobre eso. Hoy los productores, yo creo que gracias a Dios, se están transformando también en empresarios. Bien. Por lo tanto, un empresario, sea del rubro que sea, siempre quiere saber su margen, su número, su margen bruto. Y bueno, y esos indicadores económicos los sacás de acuerdo a los resultados productivos que vos tengas. Correcto. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que desde hace un tiempo atrás ahora teníamos un gran cuello de botella en la producción, básicamente la producción de bovinos. Lo que es cerdo y avicultura está un poquito más desarrollado por su producción más intensiva, pero en lo que es bovinos, muchas veces era muy engorroso bajar el dato del campo a la oficina. El dato del campo a la oficina. Sí, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Llegar, pesar un animal cada 30 días, ver su ganancia diaria que tuvo, su conversión. ¿Conversión qué quiere decir? La cantidad de alimento que ingirió para producir un kilo de carne. Para consumir un kilo de carne. Entonces, todo eso genera un número. Y aunque no creas, eran situaciones engorrosas dentro de la producción animal. Porque por cómo se producía y cómo se produce acá en Argentina. Cómo se produce en Argentina y en todas partes, ¿no? Porque eso implica mucho tiempo, implica mano de obra, implica tener buenas instalaciones, tener tecnología para bajar esa información. Yo te voy a hacer 2 o 3 preguntas. Sí, Primero. yo por eso voy por las ramas. Pero... No, yo te voy a decir, porque a mí vos estás hablando y a mí se me prende alguna lamparita para preguntas que me interesan como productor y creo que le interesan a la gente. Primero, acá en la zona usamos maíz
o silo de maíz, derivados de la soja. Eso como una de las partes fundamentales. La otra sería el forraje, digamos, Totalmente. el forraje, el pasto. Bien, la calidad de eso juega, la calidad de eso, para eso se hace un análisis, para saber qué calidad vos tenés en esos alimentos, para poder agregarle otros elementos que son los núcleos, para decirlo así groseramente, que en definitiva es lo que van a cubrir las necesidades o los déficits de esos tres productos, digamos, más que nada esenciales. Esos otros productos, calcio, etcétera, son los que trabajan fundamentalmente los fabricantes de alimentos. Sí, totalmente, totalmente. A ver, ¿cómo funciona esto? Porque hay varias respuestas. Son claro. preguntas muy largas. Bueno, está bien. Vos hablaste en un momento de calidad. Calidad. Totalmente. Nosotros, como son subproductos, y a veces la base del éxito de todo esto es que además, yo digo siempre, cuando voy a un establecimiento, uno le proporciona alimento al animal. Sí. ¿Qué quiero decir esto? Con respecto a lo que es un humano, Sí. vos abrís la heladera y elegís lo que vos comés, Sí. lo que vos querés comer. Según, de acuerdo a tus gustos, a tu saciedad, lo que vos fueras. Yo al animal le ofrezco un alimento que yo quiera comer, que quiero brindarle, perdón, y tiene que ser amigable para el animal, para que lo coma y a su vez me produzca y tenga una ganancia diaria. Bien. Entonces, todo eso, para que lo coma, para que me produzca lo que yo quiero que me produzca y que sea económicamente rentable, primero tiene que ser de excelentísima calidad. Claro. Porque si no, yo estoy subestimando ciertos aportes de esos ingredientes que yo le estoy ofreciendo al animal, y a lo mejor por una cuestión de almacenamiento, por mala elaboración, por nada de sus productos, que esté, o por descomposición, porque son ingredientes húmedos, y en verano eso produce una descomposición mayor, entonces no llegan en condiciones a la boca del animal. Para eso existe un laboratorio. Nosotros, dentro de la empresa donde yo trabajo, tenemos un área donde analizamos todo ese tipo de materias primas. Analizamos materia seca, como dijiste, humedad, proteína, grasa, fibra, toda la parte vitamínica, mineral, de macro y microminerales, y hasta a su vez analizamos lo que son micotoxinas, que son microorganismos que pueden llegar a degradar el material que nosotros le estamos ofreciendo y a su vez repercutir sanitariamente en el animal y a su vez producir hasta mortandades. Entonces, no es solamente, muchas veces hablamos, no es solamente dar de comer, sino es que ver qué damos de comer, qué calidad tiene. Y yo digo siempre, como nutricionista hago 3 fórmulas: la que hago en la computadora en mi casa, ¿Sí? la que le doy al mixero que da de comer, Sí. y la que llega a la boca del animal. 3 fórmulas. La tuya, la que mezcla la persona que da de comer. Es la misma. Es la misma, sí, pero llega distinta. ¿Qué quiero decir? Que en cada proceso puede haber variaciones. De hecho, nosotros, muchas de las cosas que hago es, por ejemplo, pruebas de mezclado. Prueba de mezclado. Por ejemplo, exactamente. ¿Qué quiere decir? Voy atrás del mixer que da de comer. Sí. El mixer es el carro que mezcla todos los ingredientes que yo le dije. Sí. Tomo muestra del comedero, 6-7 muestras, y analizo un coeficiente de variación de algún nutriente que yo elija. Por ejemplo, calcio. Claro. Bueno, eso está protocolizado, tiene... Pero se hace análisis de la comida. Sí, yo lo hago, es parte de mi No trabajo. únicamente análisis de los elementos que se Por proporcionan. supuesto. Después de elaborada se hace análisis de la Sí, alimentación. para ver primero si las proporciones indicadas están bien, Claro. y además si está bien mezclado. Si está bien mezclado. Bien, yo te voy a hacer otra pregunta. Acá en Argentina, a diferencia de Estados Unidos, está prohibido el uso de los anabólicos. En Uruguay creo que están permitidos. Acá Sí. están prohibidos, es decir, el tema de los anabólicos, que significa dar hormonas que presuntamente
pueden trasladarse a través del plato y del cuchillo y la boca a la persona, acá están prohibidas. Sí, sí, sí. Están prohibidas, no se usan. No se usa. Claro, es un tema de importancia para que la gente sepa que más que allá que el animal esté alimentado, no está pichicateado. Exactamente. O sea, ¿qué quiere decir por ahí, para la gente que no está en el tema? ¿Para qué le damos un anabólico? Un anabólico. Son hormonas, como vos bien lo dijiste, que redireccionan los nutrientes, principalmente proteínas, o sea, a edades bajas, o sea, en la primera parte de los engordes, para redireccionar nutrientes para la formación de músculo. Para la formación de músculo. Exactamente, eso es lo básico, que me mejora todo lo que son los parámetros productivos de ganancia diaria y conversión. Pero, bueno, por una cuestión orgánica y de salubridad al consumidor, acá en Argentina están prohibidos. Incluso ya nos están limitando con algunos aditivos que nosotros usamos. Porque, por ejemplo, dentro de las mezclas, como yo decía, está el ingrediente que me aporta energía, el ingrediente que me aporta proteína, el ingrediente que me aporta fibra y el ingrediente que me aporta todos los micronutrientes, minerales vitamínicos y algunos aditivos que usamos como promotores de crecimiento, por ejemplo, monensina, ácido lasalocid, que son promotores de crecimiento que actúan a nivel ruminal mejorando la digestión y previniendo algún tipo de enfermedades metabólicas y en beneficencia de la producción animal y de la sanidad ruminal de ese animal. Entonces, ese tipo de productos ya están con algunas restricciones. ¿Están con algunas restricciones? Sí. Sí, se planteó dejarlo de usar el año pasado y bueno, lo que pasa es que no hay tampoco un sustento técnico como para prohibirlo porque no está demostrado para nada que produzca un efecto negativo en la salud humana, porque bueno, esa carne va a ir a consumo humano y bueno, pero no hay trabajos que demuestren que sea tóxica, que sea perniciosa. Que sea tóxica. Otra pregunta. Yo por ahí leí que un laboratorio, unos fabricantes estaban usando o por comenzar a usar o se hizo un estudio sobre un antibiótico que no es tanto antibiótico, pero que potenciaría la alimentación. ¿Hay algún dato nuevo sobre alguna cosa que se pueda hacer que sea más eficiente la conversión de los alimentos hacia el animal, que convierta un kilo de carne con menos kilos de alimento? Sí, hay muchos, eso entra dentro del rubro aditivos, que nosotros lo llamamos. Sí. ¿Qué quiere decir aditivos? Aditivos es aquel ingrediente que va en una mínima proporción para mejorar la producción. Sí. A ver, por ejemplo, hoy me nombré monensina, la monensina es un aditivo, el ácido lasalocid es un aditivo, que entra del grupo de lo que vos decís, esos promotores de crecimiento que mejoran la conversión, con menos cantidad de alimento producir mejor kilo de carne. Hay varios aditivos, por ejemplo, taninos, levaduras, hay un antibiótico, básicamente, que capaz que lo conocés vos, que es la virginiamicina. Sí. Sí. Bueno, es un antibiótico que se empezó a usar hace muchísimo tiempo, es viejísimo, en lo que es la producción avícola. Y bueno, ahora se están informando muchos trabajos que mejorarían el rendimiento del animal. Hablan de hasta 2 puntos de rendimiento. ¿Rendimiento qué significa? ¿Qué es el rendimiento? Es el peso, es una ecuación matemática. Sí. Es el peso de la canal, o sea, el peso de la media colgada, sí, que cualquiera lo ha visto en la carnicería, sí, dividido el peso vivo por 100. Eso arroja un porcentaje. Bueno, o sea, un animal sí, bien terminado anda entre el 58 y el 59% de rendimiento. O sea, si pesa 400 kilos, el 58 deben ser 220 aproximadamente, más o menos, 230 kilos de carne. De carne. Carne, ¿qué significa? Músculo, hueso y grasa. Músculo, hueso y grasa. Eso es el rendimiento. El rendimiento hace, en definitiva, que ese animal ese animal muerto tenga un mayor precio el animal vivo tendría mayor precio porque da más carne al mostrador. Sí, y a su vez tiene un beneficio económico hacia el productor, aquellos productores que venden
Porque hay productores que venden, hoy en día existen dos maneras de comercializar la hacienda en pie. En pie, Sí. propiamente dicho, o sea, va el animal cargado, desbastado, pesás y eso multiplicado por el precio, o al rendimiento, de acuerdo a los kilos de res que vos te das. Si a vos tenés un beneficio desde la producción y desde la nutrición y alimentación, podés obtener un beneficio económico, que ese 1,5 o 2 del que se habla te sirva para pagar ese aditivo que vos utilizaste y obtener una renta, se justifica su utilización. Se justifica. En producción animal, viste, hay muchos trabajos y de todo este tipo, de levaduras, como yo te dije, que las levaduras se trataron de imponer en reemplazo de estos antibióticos, como puede ser la monensina, la virginiamicina o la salocid, para una producción de carne un poco más orgánica. Más orgánica. Porque bueno, está un poco de moda eso, pero bueno, atrás de todo eso hay siempre una beta comercial. Sí. Y bueno, y a veces creo que hay que ser muy cautelosos a la hora de tomar decisiones con respecto a ese tipo, porque los aditivos no son baratos en la producción animal y bueno, y hay, como te decía, hay una beta comercial grande atrás de eso que, bueno, está bien. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, los humanos, si somos chiquitos, tomamos la leche, nos amamantamos y la mamá tiene leche, o toman la mamadera, después van cambiando de alimentación, se va incorporando distintas comidas. En los bovinos, ¿hay alimentación específica por la edad, por los kilos, por la situación particular? Sí, totalmente. A ver, no Totalmente. es todo lo mismo, no es igual. No. Nosotros por ahí alimentamos terneros de 30 días de vida hasta un animal de 500 kilos con 3 años de vida. Y en el medio todo. Esto como los humanos, porque el bebé recién nacido toma la leche. La leche 1, la 2, la 3, todo eso. Bueno, cada una tiene una composición nutricional. Si uno se fija en el marbete atrás, Sí. No sé, no quiero decir cualquier pavada, pero tiene una composición nutricional diferente. Y me imagino que es el más chiquito la mejor composición nutricional que uno de un año. De un año. Me imagino que debe ser así. Esto es exactamente lo mismo. O sea, los requerimientos básicamente proteicos, energéticos, vitamínicos y minerales son totalmente diferentes de un animal de 60 días de vida, de 90 días de vida, que un animal de 400 kilos. Claro. Lógicamente. Por lo tanto, es mucho mayor un costo de alimentación para un ternero precoz que para un novillo ya adulto. Que un novillo más adulto. Lo que pasa es que tiene una mucho mejor conversión en un animal chico que un animal grande. Tiene mejor conversión. O sea, Sí. hace un kilo de carne o de crecimiento con menos cantidad de comida. Exactamente. Claro. Eso a veces lo hace tentador a la hora de tomar decisiones desde el punto de vista de producción. O sea, como ingeniero, vos funcionás, tu mente funciona como un ingeniero. Querés producción, aditamentos, que las cosas se organicen, que un engranaje se enganche con otro engranaje. Totalmente. Engranaje para que la cosa sea eficiente, aceitar los engranajes para, bueno, que no patinen, pero para que de momento del nacimiento a la producción final, que es el momento que va a gancho, sea lo más económico posible. Exactamente. Esa es tu digamos, métier, digamos. Exactamente. De una manera resumida es eso. Es eso. En el medio todo. En medio todo. En el medio todo. En el medio, como decía recién, la disponibilidad de materias primas. En el medio, el precio de esas materias primas. El tipo de animal con el cual vamos a trabajar. El objetivo, porque no es lo mismo trabajar un animal que va a mercado interno, por ejemplo, que para exportación. Por ahí los sistemas de producción son totalmente diferentes. Bien, cáscara de... no, marlo. Yo voy para Buenos Aires, voy siempre acá por Colón Roja y veo enorme cantidad de marlo. ¿Sirve para algo el marlo? Sí, ¿Se de usa? hecho esa marlera que vos ves Sí. Sí. está dedicada a la producción animal. Está Va dedicada a la producción de bovinos de carne, básicamente los filos. Los filtros. Sí.
¿Cuál es el objetivo de utilización de esa materia prima? O sea, ¿qué hace esa gente? Sí. Acopia una vez al año todo el marlo. Todo el marlo. ¿Por qué? El marlo, ¿dónde sale? Del maíz que va a los semilleros. Sí. O sea, desgranan el marlo, queda un subproducto, en este caso, como todos los otros, que es el marlo. Sí. Lo acopian y se muere, porque el marlo entero el animal no lo come. Correcto. Entonces lo procesan en 2 granulometrías diferentes, una más fina y otra más gruesa. Sí. La gruesa se utiliza como aporte de fibra efectiva para la producción animal y para la alimentación, básicamente de los feedlot o de aquellos bovinos que están confinados en la producción láctea, para aquellas vacas lecheras. Y bueno, y se utiliza como aporte, como bien lo dije, de fibra y básicamente de fibra efectiva. ¿Y más finito? Y el más finito se utiliza en la producción también de bovinos, básicamente en los feedlots, donde queremos diluir a veces concentraciones energéticas. Porque muchas veces nosotros disponemos de ingredientes muy buenos, como por ejemplo la soja que dijimos recién, los subproductos, el maíz, el silo. Son todos subproductos que se utilizan en la producción y son engordadores. Sí. Y a veces nuestro objetivo no es engordar, es recriar. Recriar. ¿Qué quiere decir recriar? Que el animal crezca en hueso y músculo, sí, y no en grasa. Ajá. Nosotros cuando engordamos, ¿qué hacemos? Aceleramos el proceso y las curvas de producción de grasa se anticipan a la de músculo y hueso. A ver, ¿por qué un animal de 10 meses a veces los tenemos gordos? Listo para faena. Porque la curva de crecimiento de tejido adiposo le ganó a la de músculo y hueso. A la de ganó, bien. Cuando nosotros tenemos como objetivo llegar a un animal en vez de 300 o 400 kilos, nosotros tenemos que pasar por una recría, que se llama. Ajá. Bueno, y en esa recría los objetivos son otros. Priorizar el crecimiento de las curvas de desarrollo de músculo, de hueso y de músculo, por sobre la de grasa. Sobre la grasa. Entonces, cuando jugamos con ese tipo de dietas o de raciones, necesitamos diluir a veces energía para que no me produzcan grasa. Claro. Un animal que supera los 900 gramos de ganancia diaria te mete grasa. Te mete grasa. Inevitablemente. Ajá. Inevitablemente. O sea, no es el objetivo a lo mejor hacer 1,5 kilos. No. A menos que sea un animal muy grande. De acuerdo también a los mercados, y acá juega un poquito la cuestión de los mercados, de políticas económicas de la producción de carne. Hoy sabemos que, sacando lo que es China, sí, o sea, todo lo que es Unión Europea lleva animales grandes, animales que generalmente nosotros consumimos acá. Por lo tanto, ese animal tiene que pasar por una recría indefectiblemente, ya sea o a pasto o encerrado en un corral. Bien. Nosotros Cáscara de maní. Bueno, muy similar a lo que es el marlo. El mismo objetivo. Esto es la zona de Ucacha, Córdoba. En la zona de Córdoba, por eso te digo, si vos tenés un engorde a corral y querés usar fibra efectiva acá en Wilrey, vas a ir a buscar seguramente marlo, que está acá en Roja o en Benatuarte. Ajá, bien. Si tenés un filo en general de esa, vas a ir a buscar cáscara de maní. Cáscara de maní, claro. Por ejemplo. Entonces, tratamos de usar todo y que todo lo que es desecho industrial, digamos, de los productos del campo, llámese el maní que después se exporta como maní de confitería o lo que fuere, de la soja, termina prácticamente siendo el elemento principal de la alimentación animal prácticamente en feedlot. Principal no te diría, sino es complementario. Complementario. De acuerdo a lo que vos quieras aportar. De acuerdo a lo que quieras aportar. A ver, yo si quiero aportar vitaminas y minerales, uso un núcleo. Sí. Si quiero aportar fibra efectiva, uso un poco de marlo. Si quiero aportar energía, uso maíz o algún cereal, cebada, trigo, sorgo. Si quiero aportar proteína, uso una burlanda también, un gluten, un zona de soja, un girasol. En la zona de Entre Ríos se puede usar cáscara de naranja, se podrá usar. Sí, se usa. Se usa cáscara de naranja en la zona de Entre Ríos. Lo que pasa es que productivamente no es tan fácil el manejo, no es cómo viene. Y bueno, por eso también están las cuestiones operativas y de logística. Claro. Imagínate que nosotros en Corriente, por ejemplo, usamos serrín también. Serrín. Serrín. En Corriente le dan de comer a serrín a los animales. No es que le damos de comer en Corriente, pero es una materia prima que se puede utilizar en la producción animal. Que se puede utilizar. A ver, ¿cuál es el objetivo? Lo mismo. Fibra, diluir, fibra efectiva.
Tucumán la melaza, he escuchado, he También, leído. también. O sea, lo que dijiste al El Chaco, principio. la semilla de algodón. El Chaco, la semilla de algodón. O sea, en cada zona, el Mendoza, producto. el subproducto de la uva, el orugo. Y ahora, otra pregunta. Acá en la zona, o en Entre Ríos, ha habido muchos criaderos de pollo. Sí, ¿Se ha dejado de usar la cama de pollo? sí, sí, bueno, sí. El guano se ha dejado de Sí, usar. se usa más como fertilizante. Se usa más como fertilizante. Sí, yo en por una lo menos época no se lo usaba. uso. Lo que se usa a veces, que es la cama de pollo, es la cáscara de arroz. La cáscara de arroz. Que es la cama, o sea, el guano que es la cáscara de arroz mezclada con La los bota. excrementos Claro. del pollo. Bien. La cáscara de arroz se utiliza algo, pero mucho en menor medida, porque tiene mucho sílice, raspa mucho el animal, o sea, usado en proporciones altas puede llegar a ser desventajoso la utilización. Bien, uno de los mitos que yo creo que quedó, no sé, quiero que lo corrobores, es que primero somos uno de los países que mayor cantidad de bovinos tenemos. Sí. No Sí. sé si quinto, Sí. Quinto, No, sexto, sí, séptimo, uno de los sí. países, con 50 millones, 60 millones de cabezas, Sí, 50 millones. creo que somos uno de los... Y que éramos los mayor contaminantes del mundo con el metano, que eran los gases que eliminan las vacas. Quedó demostrado en esta cuarentena que no es tan así, que somos menores contaminantes que Totalmente. muchísimas industrias. Se rompió ese mito. Se rompió el mito Sí, señor. de que somos... Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque teníamos prácticamente Sí. un estigma de contaminantes Por del los mundo gases, por el por efecto los del gases, metano. por los gases metano. Bien, ¿qué otro mito podemos hablar? Hablamos del mito del uso de los anabólicos. Sí. Prácticamente eso no existe en Argentina. Eso no existe. Eso No no existe existe. en Argentina. Eso no existe. Bien. Tampoco está tan demostrado en otros países como en Estados Unidos, que está probado, un efecto colateral hacia la salud humana. No está probado. No está probado. No No está. está Acá en probado. Chile se utiliza, Sí, se utiliza sí, en Uruguay, sí, prácticamente, sí, se utiliza, sí. no sé, nosotros acá en Argentina. Nosotros lo usamos un tiempo, te digo, en la década del 90, utilizamos nandrolona, utilizamos Sí. algunos anabólicos que bueno, estaban permitidos, estaban importantes en la comercialización, se ponían de manera inyectable y se usaban implantes atrás de la oreja donde liberaban Es esa. verdad, hermano. Acá llegan preguntas. Pasturas aconsejadas para la zona. Bueno, buena pregunta. Pasturas perennes, permanentes. Sí, acá en esta zona, bueno, todo lo que es la producción a base forrajera se hace a través de pasturas consociadas, o sea, mezclas de forrajera. La reina de todas es la alfalfa, siempre consociada con alguna gramínea o alguna otra leguminosa, como pueden ser los tréboles, con alguna gramínea como puede ser cebadilla, pastobillo y demás. Y bueno, y como parte de la cadena forrajera se usan mucho los verdeos. Los verdeos. En esta zona mucho verdeo de avena, ryegrass, básicamente. Por allá algún triticale, que bueno, que tiene sus particularidades. Que es un tema bastante extenso. pero bueno, se utiliza mucho como parte de la producción y de acuerdo a los objetivos de producción, ¿no? Bueno, ¿existe una diferencia de sabor entre el animal de campo, digamos, engordado a campo, a alfalfa, y el animal engordado a corral? En un momento, ¿te acordás que en un momento eran grandes las quejas? Grandes las quejas. Cuando se empezó, te diría, en el 2000 o en el 90 y pico, 2000, te diría, con los filos, donde no estaban tan tecnificados, donde no estaba tan claro la producción y los ingredientes que se utilizaban, y mucho maíz, y esa carne, entre comillas, con gusto a cerdo que hablaban. Bueno, sí, te debe acordar vos. Sí. Bueno, eso creo que se fue desmitificando y se fue corrigiendo. En realidad no era un mito, era una realidad, ¿no? Una Porque realidad. a veces, de acuerdo a los subproductos que origina el animal para producir carne y grasa, viene de la comida,
Y bueno, cuando se mejoró toda esa alimentación en el corral, Cuando aprendimos. exactamente, cuando aprendimos, principalmente de los amigos americanos, Los amigos americanos. bueno, se fue corrigiendo eso y hoy en día la gran demanda está En el filo. y en el filado sí, porque es una carne más tierna, con una grasa blanca, Claro. una carne terminada a pasto ya tiene otra edad el animal, porque a veces no completa las curvas que yo hablaba recién de desarrollo más que nada del tejido adiposo o de la grasa, y a veces genera un color más amarillento, esa terminación, el animal rinde menos. No estamos acostumbrados. Entonces, sí, porque ¿qué pasó? En la década del 90, cuando empieza a aparecer el auge de los feedlot, ¿por qué empezó? Porque se fue desplazando un poco la ganadería en reemplazo de la agricultura. O sea, la ganadería se fue desplazando para hacer soja, para hacer agricultura básicamente. Claro. Entonces la ganadería en esta zona No ha sido era bastante rentable. desplazada. Claro. Entonces aquel que se quedó con algo de ganadería empezó a intensificar. Claro. Y a donde una parte fue a parar al corral. Claro, al corral. Hoy se producen 8 millones de cabezas a corral. A corral. Sí. Ajá. 8 millones de cabezas terminan faenadas A corral. A corral. O sea, ¿de dónde salen esos datos? Primero, de las estadísticas de que hace el SENASA y la Cámara de Feedlot, del cual somos parte también, que nos brindan un montón de información. En realidad, ellos hablan de 3,5 millones o 4. ¿Pero por qué? Porque hay feedlot que están declarados y que producen eso. Hay los feedlot que no están declarados, pero también se produce feedlot. Claro. Entonces, ¿cómo llegan esos 8 millones de cabezas? Ahí, porque en la faena se ve animal que estuvo comiendo algo de ración. Claro. Sí, lo que hace el chacarero Entonces, chico que no tiene exactamente. declarado un feedlot, pero Exactamente. termina, el chacarero que tiene 30 o 40 animales, vaca, engorda 30 o 40 terneros a corral. No lo tiene declarado como feedlot. No y a lo lo tiene mejor declarado como feedlot. Como criador. Como criador, claro. Porque de algún lado sale esa información. Claro, pero claro. realmente se producen, se faenan 8 millones de cabezas engordadas a corral. Bien, queda otro aspecto importante. ¿Cómo influye la política económica nacional, mundial, en la ganadería? Y yo veo que acá trajiste un informe económico mensual. Sí, ¿Qué? sí, está bueno, lo leo siempre, me gusta informarme mucho porque Porque todo esto y porque incide en la producción incide en la producción. y de acuerdo a los objetivos. Claro. Por ejemplo, hoy las exportaciones están teniendo un rol bastante importante. Claro. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que están muy desvirtuados estos últimos meses por el efecto de la pandemia. Sí. Hoy lo que es animales que van a origen a la Unión Europea está bastante limitado. ¿Por qué? Porque mucha de esa carne que va a la Unión Europea va asignada a restaurantes, hoteles, catering, y eso está hoy todo cortado. Todo cortado. Hoy el 84% de lo que se exporta va a China. A China. ¿Y qué lleva China? No me lleva ese novillito de 450, 500 kilos. Me lleva una vaca. Claro. Una vaca que sale de producción por X motivo, una vaca de descarte de tambo. Y bueno, hoy el sudeste asiático está haciendo un rol preponderante dentro del esquema de exportaciones nuestros. Claro. O sea, en comparación de lo que era antes, año 2008, 2009, 2010, donde solamente estaba asignado esas cuotas a la Unión Europea, tanto sea Alemania, Italia, todos La esos cuota países. Hilton también. Hilton. Bueno, cuota Hilton es una cuota que se le asigna a la Argentina, que es una carne un poco más premium, Más premium. que va a la cadena de hoteles Hilton. Claro. Y bueno, es una cuota que creo que hoy está en 28.000 toneladas al año. Tiene más un o menos. precio, tiene un Y precio diferencial. Tiene un precio diferencial. ¿Se llama cuota Hilton porque solamente va a los hoteles Sí, Hilton o es una... en o un sea, origen esa es- sí. ah. Hoy en día no sé si va 100% a los Hilton, pero sí, gran parte de eso va a los Hilton. Va a la cadena de hoteles. Una pregunta está bien económica. Para la ganadería, ¿le viene bien las retenciones, sí o no?
Mirá, Lo mataste, lo Te mataste. pateas de hueso. qué terreno me llevaste. Qué O sea, terreno me o sea, una cosa para la ganadería. ¿Y cómo sería para...? Pero hablo del aspecto económico, después del aspecto político, otra cosa. O sea, ¿se ve perjudicada el tema Sí. de las retenciones, la producción Sí, beneficiada? sí. ¿Cómo sería hoy la cosa? Y, o sea, las retenciones lo traduzco como es la retención a lo que es la soja. Sí. O sea, obviamente el productor recibe menos y hoy no hay un sobrante, un excedente, o se paga un precio tan diferencial para que quede una parte en el camino. ¿Una parte? En el camino. En el camino. Una parte, un componente del precio que vaya a una retención. Sí. Porque eso lo termina pagando el productor, no lo termina pagando el matarife. Porque incluso hoy los matarifes y los frigoríficos también están pasando por una situación compleja. ¿Por qué? Porque gran parte del negocio de los matarifes hoy, o de los frigoríficos, es el recupero. El recupero. ¿Qué es el recupero? El recupero, el hueso, el cuero, las menudencias, Chinchulines, hígado, Eh, lengua. todo lo que no sea la media, Claro. para que vos Lo que no tengas sea la carne. carne. Gran componente de ese recupero es el cuero. El Y cuero. el cuero hoy prácticamente tiene un valor cero. Cero. Eso se lo trasladan a los usuarios. Entonces, en un momento, en una época, el frigorífico le pagaba al usuario para que faene. Hoy le cobra, y además hay una serie de impuestos también que se le han ido agregando, que el matarife le paga al frigorífico para faenar. Bastante. Y eso también va al productor, no lo pierde el matarife. No lo pierde, lógico, no. Si no, O al consumidor. sí. Entonces, por eso uno se desvirtúa tanto el precio de la carne, a veces cuando va a comprar a la carnicería, decir cómo vale 450 pesos un kilo de asado y en pie vale 100 pesos, 105. Porque hay, aparte del rendimiento que hablamos hoy, que el animal rinde, no es que va el 100% a la No, no, carnicería, sí, va el 59%, Sí. pero a su vez hay unos componentes impositivos y de comercialización de ese recupero, que hoy impiden un desarrollo transparente del negocio. Claro, o sea, en definitiva, el precio de maíz, vamos a hablar de maíz, o el espele de soja, más bajo que compra el filotero que no lo produce, en definitiva no es una ganancia para él, sino que ya está contabilizado este menor costo en el precio de venta que tiene. Exactamente. O sea, no es que porque sea más barato puede ganar más, sino que ya está se le paga menos porque tiene menor costo. Sí, claro, exactamente. Así. Exactamente. Perfecto. Es decir, es Por eso. un tema. Hoy la producción ganadera está más que nada ligada a lo que es la economía y a los precios que a la cuestión productiva en sí, ¿no? Claro. Yo trabajo mucho en lo que es producción, pero no me puedo salir de esto, No te puede salir. porque en mi rol de técnico y de asesor tengo que conocer esto para poder recomendar o por lo menos hacer algo de futurología, porque no son ciclos de mediano a largo la ganadería, vos bien lo sabés. Claro. Entonces no podemos fallar. Y todos estos vaivenes te impactan porque son cuestiones que se desarrollan de un día para otro y no te da tiempo a maniobrar No te y a da- pegar un volantazo dentro de la producción animal. Claro. La agricultura son 6 meses. Sí, la agricultura son 4 con 5. Entonces, Sembrar la soja en octubre, noviembre y la vendiste en marzo. exactamente. Chao. Y un sistema de producción con un objetivo de exportador no es lo mismo que un sistema de producción con un objetivo donde apuntamos al mercado interno. Y lo Tampoco podemos dejar de ver que consumimos 110 kilos de carne por año. Claro. 110 kilos, o sea, consumimos alrededor de 50 kilos de carne vacuna, 40 y pico kilos, 42 y 4, 43 kilos de aviar y entre 15 y 18 kilos de cerdo. Y el resto alguna otra carne alternativa, como puede ser ovino. Si Argentina Entonces, tendría que, perdón, somos los mayores consumidores de carne del mundo. el mundo de proteínas. De proteínas, Nosotros. de- Nosotros, sí, nosotros. sí. Hay una pregunta, Sí, dale. ya que le hiciste una pregunta matadora. No. Hay una pregunta. Dice, ¿se podrán hacer mataderos locales cuando la sanidad y con la sanidad y los controles necesarios para evitar los intermediarios? Sí, totalmente. Los intermediarios hoy se llevan una gran parte, aunque parezca poco, pero es un gran componente. Está dentro de la estructura de costos de los sistemas de producción.
Entonces, vos todo donde evitas intermediaciones a la compra del animal, a la venta del animal, y acortás todos esos procesos y llegás desde el campo al plato, como muchos sistemas están haciendo. Sí, el Santiago del Estero. Santiago, acá nomás, en Chañar la Diego, que yo siempre Chañar la Diego lo pongo como ejemplo porque es un pueblo muy parecido al nuestro y la verdad que tiene un ímpetu, un empuje en todo esto, en todas estas cuestiones de llegar del campo a la mesa, que la verdad que es para imitar, mirá, es para copiar. Bien. Mucha gente, productores porcinos, el productor porcino es un poco más sencillo, ¿viste? Llegar, porque tiene muchos otros subproductos, hace, qué sé yo, embutido, puede hacer carne fresca. Hoy se ha puesto bastante el consumo de cerdo en la mesa. Sí. Hoy a cualquier asado que uno va tiene carne de vacuna y carne porcina. Sí. Antes, hace 10 años atrás, no existía eso. No existía. Bueno, es un gran trabajo de la Asociación de Productores Porcinos, ¿no? Haber impulsado el consumo Haber de impulsado, carne. sí, totalmente. Consumo de carne. Totalmente. O sea, los antiguos mataderos municipales abaratarían los costos, que ya lo dijiste. Sí, y aparte la intermediación, La lo que queda del campo al matadero. Del campo al matadero, claro. Ahí hay intermediación, vos lo sabés. Sí, bueno, nosotros en Santiago del Estero, donde nosotros tenemos un campo, existen los mataderos municipales. Digamos, el carnicero viene, elige los animales, 2, 3, 5, o hay pequeños intermediarios que abastecen a los carniceros de animales y los matan, en nuestro caso, los matan ahí en Sumampa. No hay, lógicamente, no son abastecedores de exportación, no están habilitados para exportar esos frigoríficos, sino que esos mataderos, sino que en definitiva abastecen el consumo local. Las urbano. carnicerías. La La carnicería Sí, urbana. otra cosa es habilitación internacional. Otra cosa sería. Totalmente. Sí, Pero sí, para- bueno, eso ya es otro tipo de. Es otro tipo, de requiere estructura, otra sanidad, lleva auditoría, protocolo y como demás. por ejemplo, el frigorífico Hugues. Sí, sí. Que bueno, gracias a Dios también está brindando muchas fuentes de trabajo Sí. y bueno. O sea, Y alguien- hay carne que encima no consumimos nosotros, carne que no consumimos. Y no, porque la carne que se llevan ellos, nosotros no estamos muy familiarizados con ese tipo de hacienda. Claro. Nosotros nos gusta el animal chico, el animal Somos exquisitos para tierno, comer. o sea, buscamos otro tipo de... Los chinos, no sé, si no quieren o no saben comer carne todavía. No, ¿viste? Pero, están aprendiendo. O están aprendiendo, tienen otros hábitos de consumo y Claro. esto les parece algo premium. Claro. Hay que ver cuando prueben el novillo qué Claro. les pasa. Leo, estamos terminando, ya vamos una hora y chirola, hemos hablado. Bueno. Si te quedó algo en el tintero, expresalo. Sí, no, esto es para largo. Es para largo. Imagínate que pasamos por un montón de cosas, pero bueno, te Ni agradezco. hablamos de lo que es inseminación, de lo que nada, no hablamos de nada. No, bueno, pero por eso se hace. No hablamos de se habla muchísimas largo, cosas. pero Bueno. Te agradezco la invitación. No, Leo, yo agradecido que vos hayas venido, que hayas brindado, es decir, una imagen de ingeniero en producción, que es otra imagen del veterinario Sí, sí. que atiende patologías, enfermedades de los animales. Sí, Es decir, igualmente quería decir de salvedad, yo tengo colegas que son excelentísimos, son veterinarios y excelentísimos nutricionistas que se han dedicado a lo mismo que yo, o ingenieros agrónomos. Bien. Qué sé yo, un poco el mensaje también para los chicos que por ahí están ahí en la escuela secundaria, que todavía no han terminado. O sea, a ver, la universidad en todo aspecto, ¿no? Te da las herramientas, vos salís con las herramientas básicas. Claro. Después, bueno, tu formación está afuera, Bien. una vez que salís. La calle. La calle. La sí. universidad de la calle. Entonces, por eso, hoy cualquiera de los pseudo colegas, sea veterinario o agrónomo, te vuelvo a repetir, tengo excelente relación con ellos y son veterinarios y son excelentes nutricionistas, por ejemplo, o agrónomos lo mismo, y zootecnistas lo mismo, y bueno, compartimos esta. Bien, jóvenes y espectadores y escuchas, ¿saben lo que pasó mientras hablábamos tan intensamente de producción ganadera? Se nos apagó la cocinita. Fíjate, se nos apagó la cocinita. Se hubiera enfriado el agua y no podíamos tomar mate. Vamos a ver si comemos unas pizzas, Leo. Dale. Y le decimos, hasta mañana, otra noche de las 1001 noches, con, vamos a decir, humor, no tanto humor, no, con fantasía. ¿Y cómo era, Sandra? Entre la realidad y la ficción. Entre la realidad y la ficción, se me escapa, ya a esta hora se me perdió la memoria,
Pasó el 4 de junio, mañana 5, viernes, otra noche con gente de la localidad que viene acelerando fuerte, ¿eh? Esta gente ha acelerado mucho. La pista que le doy. Hasta mañana. Gracias, Leo. Saludar a la familia si querés, porque si no las mujeres después se rezan, ¿eh? Los chicos. Saluda a la familia, a la mamá, al pibe. Bueno, perdón, nos quedamos sentados porque vamos a poner la música y si no, quedamos mal. Es decir, cambiamos la coreografía.